Mónica, malas noticias. Han descartado el proyecto de largometraje y no tengo otro trabajo que darte. Si surgiera algo, te aviso. Hola, Pedro. ¿Hay novedades de la serie de televisión que me comentaste? Hola, Mónica. Tendrá que esperar. Hasta la próxima temporada no quieren saber nada. Lo siento, es lo que hay. Hola, María. Mónica. ¿Te pillo ocupada? Para nada, cuéntame. Pues me hablaste de un posible trabajo, pero que no me iba a interesar. Ah, sí, bueno, era un decir, ya me conoces, hablo de más. No te preocupes. Si sigue en pie la oferta, me interesa. Se me han caído un par de proyectos y ahora mismo no puedo rechazar ningún trabajo. Vale, entonces le digo a Víctor que vaya a verte y habláis sobre la película. Hola. Hola. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Ah, sí. María me ha dado tu dirección. Encantada. Adelante. Sí. Pasemos al estudio a ver qué traes. Todavía no está acabado, pero este vídeo te puede situar en la historia, en las posibles relaciones con Fátima. Nulla è perduto con la pace. Alía Chano le pidió perdón al Papa. Su tema era: yo quería matarte, tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Sor Lucía dijo que si la consagración del 84 no se hubiese hecho, hubiéramos tenido una guerra nuclear. De repente, el hundimiento de la Unión Soviética. Y esto conecta históricamente con el cumplimiento de la petición de la Virgen. Todo el segredo tiene como objetivo no apenas mostrar el fin del mundo, digamos así, pero mostrar lo que puede acontecer si los hombres continúan a pecar. Pues no sé qué te parece. Tiene ritmo, es ágil. Ya, pero el resto aún le queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y necesito terminarlo. A mi montador habitual le ha salido otro trabajo y ahora mismo... Bueno, no esperaba... Creí que era otra cosa. Con este título parecía algo más de ficción. De joven iba a misa y esas cosas y mi hijo ha hecho la confirmación. Pero al fallecer Luis, mi marido, la verdad es que me replanteé todo eso. Siento mucho lo de tu marido. María me contó lo del accidente. Bueno, gracias. Entonces, prefieres no hacerlo. Bueno, no es que no quiera, pero la verdad es que no sé mucho de este tema. A ver, yo lo que busco es un montador. Una buena profesional, en este caso. Y María me ha hablado muy bien de ti. De acuerdo. Bien, pues aquí tienes el guión. Y este libro que creo que puede resultarte de utilidad. Genial. En este apartado lugar de Portugal no hay playa, ni montaña,
ni espectáculos. Sin embargo, millones de personas de todos los países acuden aquí cada año. ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Afirman que la Madre de Dios, la Virgen María, se apareció a unos pastorcillos y que les reveló unas profecías y un secreto del que podría depender el futuro de la humanidad. Todo empezó en 1917, cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes y muy ricos que son Lucía, Francisco y Jacinta. Los tres eran pastores. Lucía tenía apenas 10 años y sus primos Francisco y Jacinta 9 y 7. Según contaría Lucía en sus memorias, un ángel se les había aparecido ya un año antes, en 1916, por 3 veces. El ángel en su primera aparición les invitó a pedir perdón por los que no creen y no aman a Dios. Después les pidió sacrificios para reparar por los pecados del mundo y atraer la paz. En la tercera y última aparición, el ángel les da la comunión con estas palabras: Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Profundamente removidos, los niños obedecen al ángel, rezarán el rosario y se sacrificarán por los pecadores. Pero hacen vida normal, juegan y pastorean su rebaño. Un día vieron, según su propio relato, una luz como de un relámpago y cerca de una encina, una señora vestida de blanco más brillante que el sol. Les dijo que venía del cielo y les pidió volver al mismo lugar 6 meses seguidos el día 13. Aquel era el 13 de mayo de 1917. Nadie creyó a los niños al principio, ni sus familias ni el párroco, pero poco a poco corría la voz. En el lugar de la aparición se levantó una tosca construcción de madera. Empezaron a afluir peregrinos. En la tercera aparición, la del 13 de julio, ya eran unos 4.000. La tercera aparición es la más importante y uno de sus momentos más fuertes es la visión del infierno. Lucía en sus memorias la describió así. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. A la vista de esto, se me debió escapar el ¡ay! Que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Mucha gente, incluso algunos que son muy religiosos, creen que el infierno no existe o que no es un peligro para nosotros. Y eso, por supuesto, no es lo que enseña la Iglesia. Hay infierno y todos podríamos estar en peligro de acabar allí. Los niños no se quedan con miedo al infierno, se quedan con compasión por los pecadores. Y por eso van a hacer tantos sacrificios, tanta oración, porque saben que mucha gente podría ir al infierno a causa de sus pecados. Uf. Pecados, oración, sacrificios. Demasiado para unos niños.
Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen, que les dice: Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta era la segunda parte del secreto. A continuación, los pastorcillos vieron la tercera parte que la Virgen les pidió guardar y que no fue revelada hasta muchos años después. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». En la tercera parte del secreto, a este ángel con la espada de fuego y a la Virgen que con su mano evita el contacto de las llamas por la tierra. Y después hay una segunda parte con el obispo vestido de blanco y la gente que camina atravesando una ciudad medio en ruinas, caminando por una montaña difícil de escalar, en el cimo de la cual estaba una cruz. Y el Papa cae como muerto y el ángel va recorriendo el sangre de los mártires debajo de la cruz y ofrece a los que caminan en dirección a la cruz. Los niños necesitan algo que convenza a los incrédulos. Se lo piden a la Señora. Ella les promete una gran señal en Fátima para el 13 de octubre. La expectativa era inmensa. Aquel día, unas 70.000 personas esperaban ansiosas bajo la lluvia en Cova de Iría. Cuando aparece el sol, hay un primer fenómeno increíble. El sol pegaba muy fuerte en los ojos, pero la gente seguía mirando al sol sin que les hiriera la vista. El sol gira sobre sí mismo por 3 veces, lanzando haces de luz de diversos colores. De repente, parece desprenderse del firmamento y caer sobre la muchedumbre. Muchos temieron que era el fin del mundo. Hay muchas conversiones en ese momento. Mucha gente extasiada. Mucha gente entusiasmada. El sol volvió a su lugar. Pero ese no era todo el milagro. Los pastorcitos estaban viendo un gran prodigio que los demás no veían. Precisamente en el momento en que se veía el milagro del sol, que fue presenciado por cerca de 50 a 70.000 personas, lo que los pastorcillos veían era a nuestro Señor que daba la bendición al mundo. Sobre el milagro del sol, hay muchas teorías, porque lo que deja confusos hasta los escépticos
es que un periodista ateo, redactor del diario Século, un periódico republicano, vio aquí el sol dando vueltas. Y hay fotos. El fotógrafo era judío, Roa. Lo importante del milagro del sol de Fátima es que este milagro, gran signo, fue profetizado 4 meses antes de que sucediera el 13 de octubre de 1917. Y esto es una cosa típica de las profecías auténticas, las que realmente llegan a cumplirse. Estoy aquí, mamá. Hola, cariño. ¿Y eso? Un nuevo trabajo. Vaya, qué tarde. No he hecho la cena. Tranquila, hay pizzas congeladas. ¿Y entonces la peli? Nada. Ya me habían dicho que igual se retiraban un par de inversores. ¿Y la serie de la tele? Eso iba muy bien. Sí, pero han cambiado a los que deciden en la cadena y nada por ahora. Ya. ¿Y esos 3 niños que tenías en la pantalla? Los pastorcitos de Fátima. ¿Fátima? ¿Donde las apariciones de la Virgen? Sí. Bueno, es un trabajo como otro cualquiera. ¿Y tú cómo sabes que va de apariciones? Porque cuando me quedaba en casa de la abuela, los sábados, mientras papá y tú salíais, me hacía rezar el rosario con ella, ante la imagen de la Virgen de Fátima. Hasta me regaló uno para la confirmación. Está en el cofrecillo. Ya. Pues ahí se va a quedar. Y ahora recoge los platos, anda. Si la Virgen se apareció, ¿por qué eligió 1917? ...1917... Europa está inmersa en la Primera Guerra Mundial. Nada detiene la carnicería en las trincheras. Hasta 20.000 muertos al día. Culmina el genocidio de cristianos armenios a manos del Imperio musulmán en Turquía. Y en Rusia, Lenin enciende una revolución que causará dolor y lágrimas en el mundo durante décadas. La primera consecuencia de la revolución bolchevique fue la destrucción de las iglesias y el asesinato de sacerdotes. Y esto empezó en 1917, en octubre, al mismo tiempo que Nuestra Señora se aparecía en Fátima. Pienso que el problema de Rusia viene de Satán y su intención de destruir la iglesia. La Virgen ya avisó antes de la revolución que si no atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿De qué errores se trataba? Los niños no lo entendieron, no sabían ni qué era Rusia. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Española de Alcalá, Javier Paredes, ha estudiado esos errores. Los errores de Rusia es el pecado, y el pecado es el odio, la persecución, la violencia, la soberbia. El comunismo lo que predicaba era el odio, la lucha de clases. Es decir, la historia avanza por el enfrentamiento
que es lo contrario del concepto cristiano de la vida. El economista de la Lisbon School of Business y antiguo asesor del primer ministro de Portugal, João César das Neves, analiza los efectos del comunismo. Eso es lo que se propagó por todo el mundo y tuvo una mayor influencia intelectual, económica, social, política y militar que, por ejemplo, el nazismo. El nazismo, Hitler, es un fenómeno muy local de una persona y no se expandió por el mundo. El comunismo sí lo hizo. El régimen nazi no duró más de 12 años. El comunismo, en cambio, dominó Rusia 70 años y sus teorías marxistas se diseminaron por todo el mundo. Aún hoy, influyen en muchos países bajo nombres distintos. Entendemos por Rusia no solo aquel lugar, sino todos aquellos que están influidos por ese modo de pensar. Y por eso no solo hablamos de Rusia, sino también de los regímenes ateos. También en el sentido que la tradición apocalíptica entiende como metáfora del mal aquellos que se apartan de Dios. La Virgen escogió 1917, fecha clave, pero ¿por qué un lugar perdido de Portugal? No era un país comunista, pero sufría otro tipo de régimen anticristiano. Las órdenes religiosas fueron expulsadas y cerraron las iglesias. Las misas fueron prohibidas en Portugal. Lenin, el líder ruso, dijo que Lisboa era la capital más atea de Europa. Así pues, fue en este país muy ateo en el que la iglesia era severamente perseguida, donde la Virgen se apareció en 1917. Las autoridades vieron en esas pretendidas apariciones una amenaza contra su gobierno laicista. El gobernador llegó a amenazar a los niños con freírlos vivos si no negaban el haber visto a la Virgen. Los masones de entonces querían convencer a Jacinta y Francisco de que las apariciones de Fátima eran una invención, una fantasía. Ellos contestaron: ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran, también matarnos, pero nosotros no podemos decir una mentira. Lenin triunfa y quiere extender su revolución comunista a toda Europa. Algo lo impide. ¿Fueron las oraciones de los 3 pastorcillos rezando rosarios por la paz como les pidió la Virgen? Desde aquel octubre de 1917, la historia nos sorprende con una serie de extrañas coincidencias relacionadas con Fátima. Portugal y Polonia son protagonistas de algunas de ellas. El domingo siguiente a la aparición, por primera vez el Partido Católico ganó las elecciones y en diciembre estalló una revolución que cambió el gobierno en Portugal. Así que la persecución abierta contra la Iglesia acabó en 1917. Pero el problema surgió cuando hubo en España una revolución que implantó un régimen que era similar al de los comunistas en la Unión Soviética, y eso llevó a la guerra civil, la sangrienta guerra civil española. Eso es algo que pudo extenderse a Portugal. Pero Portugal había sido consagrado a su corazón inmaculado. La primera respuesta por parte de los polacos es la respuesta de San Maximiliano Kolbe, porque la última aparición fue la del 13 de octubre de 1917. Pero él, no sabiendo esto, 3 días después, el 16 de octubre, fundó la Milicia de la Inmaculada. Viendo cómo la masonería atacaba a la Iglesia, fundó un movimiento mariano. Nosotros creemos que esta fue la primera respuesta al mensaje de Fátima. En 1920, el Ejército Rojo invadió Polonia para apoyar la revolución comunista que comenzaba en Alemania. Pero algo les detuvo.
La Virgen se apareció a los bolcheviques haciéndoles retirarse. Las oraciones a la Virgen incluían la consagración total de Polonia. Y esta victoria de Varsovia contuvo la expansión del comunismo en aquella época. Te traigo una copia de lo que he montado para que me vayas diciendo. Es hasta la segunda parte. Pues muchas gracias, no tenías que haberte molestado. Si con que me hubieras enviado unos enlaces para descargarlo, hubiera sido bastante. No es molestia. Además, así salgo de casa. ¿Y qué te está pareciendo? Pues, sinceramente, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué quieres hacer esta película? Pues porque nunca había visto nada como esto. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Ya. Rosario, penitencia, conversión... Eso es. ¿Y tú crees que eso interesará a la gente normal? Pues a mucha gente normal les gustan esas películas donde un héroe salva al mundo de grandes catástrofes, ¿no? Bueno, pues yo te aseguro que hay personas que también somos normales y que creemos que Fátima es real y que algo serio puede sucederle al mundo. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen, para avisarnos. No sé. En cualquier caso, ¿quién se iba a creer que si Rusia no se consagraba a la Virgen, habría una Segunda Guerra Mundial? Pues poca gente, de hecho. Y eso trajo consecuencias. De eso ya te vas a dar cuenta. Mira, hagamos una prueba. Si cuando termines el montaje me das la razón de que existe una cadena de extrañas coincidencias entre lo que la Virgen pide o profetiza y lo que sucede en la historia, entonces, ¿me invitas a cenar? Ya. ¿Y si no? Te invito yo. En 1929, en la ciudad española de Tui, Lucía tuvo una increíble visión. Vio a las 3 personas de la Trinidad junto con la Virgen. Ella le dijo que ya era el momento de que el Papa consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión con todos los obispos del mundo. Desde entonces, Lucía intentó varias veces, sin éxito, transmitir este mensaje al Papa. Solo a fines de 1940 recibe permiso para escribir directamente a Pío XII. Le pide hacer la consagración de Rusia para acortar el tiempo de castigo de la guerra ya iniciada. La Segunda Guerra Mundial, la más demoledora y sangrienta de la historia, fue un castigo por los pecados de la humanidad, según profetizó la Señora de Fátima en 1917. Aquella profecía incluía un aviso previo, una luz desconocida que enrojeció el cielo en 1938. Nuestra Señora dijo a los pastorcillos, si no rezan, si el mundo no se convierte, vendrá una guerra aún peor. Y hasta aparece una aurora boreal que fue vista aquí en Fátima y se vio en el mundo entero como un reguero de sangre. Yo he conocido testigos de ese día. Al atardecer hubo una aurora boreal, que es como han definido ese ponerse el cielo rojo a la última hora de la tarde y durante varias horas. El anunciado castigo empieza en 1939, después de que 2 dictadores ateos, Hitler y Stalin, decidieran repartirse Polonia. Casi toda Europa es arrastrada a la guerra. En 1941, Japón ataca a Estados Unidos. El mundo arde por sus 4 costados. El Papa, angustiado, recurre a Fátima. El Papa Pío XII, que por cierto no era en absoluto pronazi, en 1942 envió un mensaje a través de Radio Vaticana. En él hizo la consagración del mundo a la Virgen.
La consagración de Pío XII no cumplía todos los requisitos de Fátima porque no la hizo en unión con todos los obispos del mundo y no mencionaba a Rusia. Pero tuvo algún efecto positivo. La Segunda Guerra Mundial es una guerra muy extraña. Todo va mal en los primeros años y luego todo va bien en la segunda parte. Y ese cambio se da en 1942. Estas tres batallas, Midway, el Alamein y Stalingrado, cambiaron el curso de la guerra. La Virgen predijo que varias naciones serán aniquiladas. Esto no se cumplió del todo en esa guerra. Creo que olvidan que la Virgen dijo, si mi mensaje no es atendido, entonces... Y precisamente ahí estaba Santa Faustina Kowalska, a quien nuestro Señor dijo que si no hubiera sido por sus oraciones, Polonia habría sido aniquilada. Así que, aparentemente, las oraciones de Santa Faustina bastaron para evitar la aniquilación de Polonia. Si atienden mis deseos, habrá paz, dijo la Virgen de Fátima. ¿Podría, pues, haberse evitado la Segunda Guerra Mundial? Sin duda. La Segunda Guerra Mundial pudo haberse evitado si Pío XI hubiese consagrado Rusia a tiempo. Lucía hizo esa distinción de tres partes en el secreto único de Fátima. Las dos primeras fueron reveladas a finales de 1941 y fue criticada por eso. ¿Por qué lo dices ahora? Ella contestó, nadie me preguntó. Se sabía que existía un secreto, pero el obispo no me preguntó por él. Portugal se salvó de esa terrible guerra. Los portugueses lo atribuyen a la consagración de su país a la Virgen de Fátima. Y en agradecimiento levantaron este gran monumento al Sagrado Corazón. Winston Churchill, en marzo de 1946, denunció que un telón de acero había caído sobre Europa. De un lado las dictaduras comunistas, del otro los países libres. Se iniciaba una guerra fría mundial de imprevisibles consecuencias. Ese mismo año, la Polonia cristiana oprimida por el comunismo recurría a Fátima. El primado de Polonia, cardenal Lund, en 1946, consagró toda Polonia al corazón inmaculado de María, como respuesta al mensaje de Fátima. Nosotros creemos que esto salvó a Polonia en la época de la dominación soviética. Salvó la fe. Las iglesias siguieron abiertas. La iglesia podía funcionar, aunque con dificultades. En cambio, en los otros países comunistas como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría o Bulgaria, la iglesia fue destruida prácticamente y casi totalmente. En esa dura época de posguerra, la devoción de Fátima se propagó. La Virgen Peregrina fue recibida en los 5 continentes entre 1947 y 1951. La peregrinación de las maravillas tuvo un impacto tremendo en Italia. Esa peregrinación llegó a San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío estaba muy grave. La estatua de la Virgen se quedó allí un par de días y cuando ya se la llevaban en helicóptero, el Padre Pío se asomó a la ventana, sacó el pañuelo y dijo: «Virgencita, ¿ya te vas y me dejas enfermo? ¿No me curas?» Y el helicóptero que llevaba la imagen parecía que iba a caer y de pronto el Padre Pío sintió algo inexplicable. Una electricidad que le recorrió todo el cuerpo y se curó. Se atribuyeron a la Virgen milagros en favor de países enteros, como la insólita retirada de las tropas soviéticas de ocupación de Austria en 1955. Lo corrobora Gloria Dodd, del Instituto Internacional de Investigación Mariana de Dayton, Ohio.
Mi padre servía en el ejército de los Estados Unidos, acuartelado en Austria. En esa época, un sacerdote predicaba una cruzada del Rosario, precisamente para pedir la retirada de las fuerzas soviéticas. Yo pienso que Nuestra Señora de Fátima influyó mucho para conseguirlo. Y los húngaros imaginaron que podrían conseguir lo mismo. Pero ellos no hicieron aquellas procesiones del Rosario. Y desgraciadamente, vimos la diferencia en Hungría con la brutal represión del pueblo y la continuación del comunismo en ese país por muchos años. 1962. Evento histórico. Los obispos de todo el planeta se reúnen en Roma. Comienza el Concilio Vaticano II. El primado de Polonia, cardenal Wyszynski, cree que es la ocasión de consagrar Rusia a la Virgen con todos los obispos reunidos en el concilio, y se lo pide al Papa. No fue posible. Mientras el concilio debate, en 1963 el mundo está al borde de un cataclismo nuclear. Se evitó en el último minuto. La Virgen había pedido rezar por la paz del mundo, y con razón. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Tuvimos la crisis de los misiles de Cuba. Creo que se lo podríamos agradecer a Nuestra Señora de Fátima. Yo creo que se nos ha olvidado un poco, a personas que hemos vivido todo eso, aquellas 3 siglas MA, de Mutual Assured Destruction. Que si tú tiras un misil nuclear, seré destruido. Los dos seremos destruidos. Y hay algún film y algún libro sobre ese tema, ¿no? El mundo estaba así. Y los papas, no ya solo Juan Pablo II, pedían oraciones que eso no llegara. Le llamaban equilibrio del terror. Ambos bandos pujaban por aumentar su capacidad de destrucción con frecuentes ensayos nucleares. Hasta 1990 se registraron más de 2000 explosiones atómicas, algunas de ellas 1000 veces más potentes que la bomba de Hiroshima, que mató a 70.000 japoneses. Ante la creciente tensión entre bloques, los obispos de Polonia se movilizan. El cardenal Wyszynski, en 1971, junto con el episcopado polaco reunido en Jasna Góra, consagró todo el mundo a María, Madre de la Iglesia, y a su corazón inmaculado. En 1973, el libro del premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, El archipiélago Gulag, descubrió al mundo el horror de los campos de internamiento y de castigo soviéticos. Teníamos a 30 millones de personas en el Gulag y el 10% murieron. Y junto con esto, la persecución de los cristianos. Y hay que reconocer que ellos se ofrecieron al amor maternal de la Virgen Santísima para salvar a Rusia. Para liberar a esta nación de esta purificación o también castigo. En 1975, el comunismo asoma inesperadamente en la misma patria de Fátima, en Portugal.
La revolución empezó en 1974 y era una revolución muy bonita. Era la revolución de los claveles. Así que todo el mundo apoyaba la revolución. Pero de repente el Partido Comunista trató de apoderarse de ella y realmente el Partido Comunista tomó el poder en el verano de 1975. El ejército estaba muy dividido. Una parte de él era realmente comunista y la otra no lo era. Y bueno, al final del verano del 75 pudo haberse desatado una guerra civil. Entonces Lucia pide ayuda a la Virgen y la Virgen le dice: cuando haya 1 millón de familias portuguesas rezando el rosario, la revolución se disolverá. Entonces empiezan a rezar, con lo cual a los pocos días la Virgen le dice a Lucia: ya hay 1 millón de familias portuguesas rezando el rosario. La revolución va a acabar. Portugal se salvó, pero los países del este siguieron padeciendo dictaduras comunistas anticristianas. Mientras, en Occidente, muchos permanecían deslumbrados por el marxismo. Es muy difícil darse cuenta hoy de cuán dominantes y cuán seductoras eran las ideas del movimiento comunista. Intelectualmente eran muy atractivas. Ahora sabemos lo horrible que era aquel sistema, sus terribles resultados económicos y sociales, y que causó la muerte de tanta gente. Pero eso no se dijo. Incluso dentro de la Iglesia había una gran atracción hacia esos errores de Rusia. En aquellos años, desde luego, no conozco ninguna persona que dijese: yo veré en mi vida caer el comunismo soviético. Eso no había nadie, al menos no lo he conocido. Cuando yo empecé a estudiar, Rusia parecía, el comunismo era una cosa estupenda, ¿no? O sea, había que ser comunista, ¿no? Si no eras comunista no eras nadie, ¿no? Ahora ya hemos sabido, por ejemplo, que el comunismo ha provocado más de 100 millones de muertos. Yo vengo de un país excomunista, la ex Yugoslavia, donde se vivía en condiciones realmente difíciles. Después, también nuestra guerra en Croacia en los años 90 nos hizo ver que el mensaje de Fátima es principalmente mensaje de esperanza en un tiempo dificilísimo. Para un creyente, el rezo del rosario puede obtener de la Virgen tanto pequeños favores personales como cambios decisivos para el mundo. ...16 de octubre de 1978. Habemus Papam. El mundo asiste atónito a la elección de un papa venido de un país comunista. Cardinalem Wojtyła. Al año siguiente, multitudes entusiastas acogen a Juan Pablo II en Polonia. Nace el sindicato Libre Solidaridad. En Moscú saltan las alarmas. El asesinato del Papa era pues una cosa muy conveniente para la Unión Soviética y para el movimiento comunista mundial. Por eso fue encargado. Esa historia la vivió muy de cerca en 1981 el doctor Navarro Valls, portavoz de Juan Pablo II durante 22 años. El atentado fue brutal y el atentado el Papa pudo haber muerto, claramente. Pero al día siguiente él recordó que aquel día era el 13 de mayo, aniversario de la Virgen de Fátima. Y entonces fue cuando él pidió que le trajeran el texto del tercer secreto de Fátima y él atribuía a una intercesión de la Virgen el hecho de que no murió. Aquel atentado había sido profetizado.
Juan Pablo II se reconoció en el obispo vestido de blanco, que muere en la visión de 1917. Una mano disparó, dijo, y otra mano materna desvió la bala. Después, como agradecimiento, Juan Pablo II envió la bala, que se puso en la corona de la Virgen de Fátima y se puede ver muy bien. Desde luego, él estaba convencido, no solo lo pensaba, sino que estaba persuadido de que realmente la Virgen le había salvado la vida. Algún año después fue a visitar a Elia Shah a la cárcel. La actitud de Elia Shah fue muy curiosa. Dejó desconcertado el mismo Papa, que me lo comentó aquella noche, cenando. Elia Shah no le pidió perdón al Papa, sino su tema era: yo quería matarte, tú tenías que haber muerto, explícame el tercer secreto de Fátima. Porque si eso es verdad, llegó a decir, entonces yo soy un peón en las manos de Dios, simplemente he cumplido un designio de Dios. El Vaticano no ofreció la versión oficial de la tercera parte del secreto de Fátima, hasta casi 20 años después. Lo hizo en el curso de una rueda de prensa el 26 de junio del año 2000. Estaban presentes Joaquín Navarro Valls, portavoz de la Santa Sede, el arzobispo Bertone y Joseph Ratzinger. Quienes hasta entonces murmuraban que el Vaticano ocultaba algo, alegaban ahora que no se reveló todo el secreto. Para evitar cualquier mala interpretación, tomamos los originales escritos a mano, a lápiz, se fotocopió y luego se dio la traducción oficial, pero acompañada de la fotocopia del original. Juan Pablo II eligió nada menos que al cardenal Ratzinger para explicar de qué se trataba el texto original de la tercera parte del secreto de Fátima. La idea no se ha dado todo, es ridícula, son fantasías. Me atengo exclusivamente a los hechos porque los conozco. Perdona, María, estaba muy liada y no te pude devolver la llamada. ¿Problemas? No, montando el documental. ¿El de Fátima? Claro. Que te llamo por lo de la cena de esta noche. Ay, sí, perdóname, se me había olvidado por completo. Bueno, si quieres lo aplazamos para otro día. No, ni hablar. Encima de que te debo el trabajo. Bueno, más que trabajo, salvavidas. No veas la de facturas que me acaban de llegar. Anda, exagerada. Entonces quedamos a las 8. Juan y yo llevamos el postre. Perfecto, a ver si termino de montar la tercera parte y me pongo a hacer la cena. Adiós, un besito, adiós. Chao. En 1982, Juan Pablo II va a Fátima a agradecer a la Virgen el haberle salvado la vida. En la capilla de las apariciones hace la consagración del mundo y de Rusia pedida por ella. Pero Sor Lucía avisa, no es válida, como las anteriores veces, por no haberse hecho en unión con el episcopado mundial. El Papa lo intentará de nuevo el 25 de marzo de 1984. Juan Pablo quiso hacer la consagración en San Pedro, pidiéndole antes a todos los obispos del mundo que se unieran a él, al menos espiritualmente. Algunos vinieron, quien no pudo venir se unió espiritualmente. De un modo especial te confiamos y consagramos aquellos individuos y naciones que particularmente necesitan ser confiados y consagrados. De la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción, de todo tipo de guerra, libéranos. De los pecados en contra de la vida del hombre desde su inicio, libéranos. Después de la consagración, al día siguiente, él envió un mensaje a Sor Lucia, pidiéndole, ¿ha visto usted en televisión esto? Sí. ¿Está hecha, se ha hecho de acuerdo con lo que usted recuerda que la Virgen pidió? Y Sor Lucía contestó, sí. Sor Lucía hizo un comentario. Dijo que si la consagración de 1984 no se hubiese hecho, hubiéramos tenido una guerra nuclear. Eso dijo.
Esa consagración al corazón inmaculado de María generó cambios históricos trascendentales. Algunos se mantuvieron en secreto. El Ejército Rojo se preparaba para la invasión de toda Europa. Había documentos sobre estos preparativos para una tercera guerra mundial. Un oficial polaco logró entregarlos a la OTAN. Juan Pablo II estaba en contacto con el presidente Reagan. Ellos se enteraron de ese peligro inminente de una tercera guerra mundial. Coincidencia o no, poco después de la consagración, el 13 de mayo, aniversario de Fátima, estalla el polvorín de misiles nucleares de la flota soviética. Esa explosión forzó a la Unión Soviética a sentarse a negociar y a reconocer que tenía que llegar a algunos acuerdos con Occidente, aunque no la beneficiaban realmente. Un sacerdote católico de origen español, párroco en San Petersburgo, ha presenciado la transformación de Rusia. Desde el año 84, cuando Juan Pablo II hace la consagración, pues en Rusia a los pocos meses empieza a haber unos cambios bastante importantes. En esencia, empieza la perestroika y la glasnost de Gorbachov. Glasnost quiere decir cambio, pero significa también conversión. Y entonces se concede libertad religiosa, y así hasta llegar a aquel momento simbólico de la caída del muro de Berlín. Estos sucesos llevaron al mayor cambio político del siglo XX con la caída del muro de Berlín. Uno de sus fragmentos lo encontramos en Fátima con estas palabras de Juan Pablo II. Gracias, celeste pastora, por haber guiado a los pueblos con maternal cariño a la libertad. Así de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. Todo el mundo quedó sorprendido. Y también esto conecta históricamente con el cumplimiento de la petición de la Virgen. No se puede ver esto como una prueba científica, pero es notable la cantidad de coincidencias entre estas dos historias, la historia del siglo XX y la historia de Fátima. Naturalmente, quien no razona dentro del ámbito de la fe, esta hipótesis es pintoresca, ¿no? Es inexplicable de algún modo. Para mí, el doble milagro es, uno, los cambios que cambiaron la vida de centenares de millones de personas. Segundo, sin derramamiento de una gota de sangre. Esto sí que es un milagro increíble. Hemos visto desaparecer ese peligro de destrucción nuclear de la humanidad y ha ocurrido como menos nos esperábamos. Además, también las fechas son simbólicas. Por ejemplo, el acuerdo sobre el control del desarrollo de armas nucleares entre Reagan y Gorbachov se firmó el día de la fiesta de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1987. Después, la disolución de la Unión Soviética, ratificada por el pacto llamado de Bialoviecha en 1991, también se firmó el 8 de diciembre. Son muestras claras de la intervención de la Señora. Juan Pablo II relacionó la caída del comunismo con Fátima, entre otras cosas porque el comunismo no representaba para él un mero sistema político, económico y social, sino que tenía una dimensión espiritual. Y como lo dijo bien Pío XI, fue la mayor herejía de todos los tiempos. Tuvo una dimensión espiritual y por lo tanto la lucha era espiritual también, y Fátima fue la victoria sobre el comunismo. ¿Cuántas personas han rezado por la caída del comunismo, alentadas por la Virgen? Y ha caído. Yo también estoy convencido de esto, y es también un regalo de la Señora, un don de la oración a Nuestra Señora.
No estaba nada claro que el comunismo estuviera a punto de caer, pero cayó. Y el mundo ha cambiado. Al parecer, a lo largo del siglo XX se han cumplido varias predicciones de la Virgen de Fátima. Pero la profecía, Rusia se convertirá, ¿ha ocurrido ya? Ya ocurrió. Se convirtió de la situación en que cayó en octubre de 1917, de un ateísmo comunista militante y de su propaganda para dominar el mundo por medio de la mentira y la falsedad, y de eliminar la cristiandad de la faz de la tierra. Eso debía tener orígenes diabólicos, porque ningún humano era capaz de pensar de ese modo. Yo entiendo que la promesa de la Virgen Rusia se convertirá, ya se ha cumplido en ciertos sentidos. Y eso los que mejor lo atestiguan son, por ejemplo, mis parroquianos, ¿no? Que hace pues 30 años, en el 84, no podían ir a la iglesia, no podían ir a ningún sitio. Yo querría señalar que es muy importante decir que se ha cumplido para dar gracias. Por primera vez en 1000 años de historia, un papa y un patriarca de Moscú se reunieron. Fue en La Habana en 2016. ¿Podría ser esto el presagio de una futura unión entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa? La Madre de Dios está preparando ese paso. Así pues, también es un signo profético que se lograra ese encuentro en Cuba. Ese es un nuevo punto de partida. Ligeramente afrutado, digamos, con un tanino gordo y rojo rubí. Daniel, empezamos ya. Hola. Mira. Perdona. Hombre, ¿qué tal? No te pensábamos dejar ni los postres. ¿No venías en moto? Como siempre. ¿Y el casco? Pues es que en la cafetería de la facultad dejé mis cosas y al volver el casco había desaparecido. ¿Y has venido en moto sin casco? ¿Desde la facultad? Voy a lavarme las manos. Pues ya puedes ir yendo en autobús. Y se acabó la moto. Si quieres otro casco, ahorras y te lo compras tú. Venga, vamos a la cocina y te ayudo a traer la comida. Venga, vamos. No seas dura. A Juan también se lo han robado una vez, te despistas y... Sabes que no es por eso. Ya. ¿A quién se le ocurre sin casco? ¿Estás bien? Mañana hará 2 años de lo de Luis. Y 5 desde que murió mi madre. Y yo sola con Daniel, que cada vez va más a lo suyo. Y ahora aparece Víctor diciendo que Dios quiere salvarnos. Que la Virgen es nuestra madre. Bueno, mujer, es que a veces ocurren cosas que no llegamos a entender. Ya lo sé. Pero no es fácil. A cenar. Que para ayudarte ya estamos Juan y yo. Venga, vamos. Pero claro, esto fue en el viaje anterior. Qué vergüenza. Sí. En el último justo conocimos a Víctor. Sí, en Fátima. Hace un año. Nos lo encontramos cuando estaba grabando la capeliña. El lugar exacto de las apariciones. Mamá, pero si tú nunca has estado en Fátima. Pero tengo ojos, que estoy montando las imágenes. Oye, y dime qué tal con Víctor. Simpático. Peculiar. Y como habría dicho mi madre, casi caído del cielo. Pues casi. ¿Y tú en la facultad qué? ¿Qué tal? Pues bien, con muchas prácticas y trabajos. Y sin tiempo para ayudar en casa. Mamá, no seas tan dramática. ¿Quién hizo la cena anteayer? Ya, descongelar unas pizzas. Y que tu madre te pida que eches una mano no es dramatizar. Bueno, no nos pongamos serios, ¿eh? ¿De cuánto estás ya, María? De 3 meses. Poquito todavía, pero la verdad es que estamos muy ilusionados, ¿verdad? Oye, Juan, que es tardísimo. Nos tenemos que ir, venga, vamos. No. Ni se os ocurra. Ya lo haré yo. Mamá, yo también me tengo que ir, que hemos quedado en casa de Pedro. Pero sin casco no hay moto. Pero si está aquí al lado. No. Y no se hable más. Vale.
Muchas gracias, cariño. A vosotros. Hablamos, ¿no? Sí. Y Juan, no corras con la moto, que ya no vais 2 sino 3. Que no vaya la criatura pegando botes. Te lo prometo. Bueno, hasta luego. La Virgen tenía poderosas razones para escoger tanto la fecha, 1917, como el lugar. Pero el nombre, ¿por qué decidió llamarse con un nombre árabe? ¿Por qué eligió la Madre del Cielo aparecerse en el único lugar de Portugal que lleva el nombre de la hija de Mahoma? Los musulmanes habían invadido España y Portugal, y los portugueses combatían para reconquistar su territorio a los moros. Una mujer llamada Fátima fue tomada cautiva en la batalla. Era joven y uno de los guerreros, un príncipe portugués, se enamoró de ella y se casaron. Fátima se hizo católica. Al morir la enterraron aquí y dieron su nombre a este lugar. Hay fieles del Islam que pasan por aquí, por Fátima, y rezan. Yo vi aquí al ministro de Asuntos Exteriores de Irak, que vino a Portugal y quiso visitar Fátima. Rezó junto a la capeliña de las apariciones. No sé qué rezaría, solo vi que le corrían lágrimas por los ojos. Ciertamente traía los sufrimientos de Irak y los presentaba a la Virgen María. La Iglesia no lucha contra el Islam y los fieles musulmanes, que son pacíficos, pero está contra el terrorismo islámico, que realmente parece odiar la fe católica. El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos, pues, rezar a María. Del mismo modo que la señora de Fátima ayudó a superar el bolchevismo, el comunismo, ahora debemos rogarle para que, como reina de la paz, ponga fin al terrorismo islámico. Ella es la madre de todos los pueblos, también de los musulmanes. La Virgen es también reina de la familia, una letanía que Juan Pablo II incluyó en el rosario. Recurría así a la Virgen ante los crecientes ataques que sufren el matrimonio y la moral familiar. ¿Había hecho la Virgen alguna mención de estos temas a los videntes de Fátima? Lo hizo, con otras palabras, a Jacinta. Fue en Lisboa, poco antes de morir, en el orfanato de la Madre Godiño, hoy convento de Clarisas. Estamos en la habitación que ocupaba Jacinta. Aquí, en esta silla, se sentó Nuestra Señora para acompañar a Jacinta y consolarla. Nuestra Señora condenaba mucho los pecados de la carne, los pecados contra la forma de vestir. Una de las frases que la Virgen dijo a Jacinta en este lugar fue: los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. En Aljustrel preguntamos a la sobrina de Lucía si su tía le mencionó profecías de la Virgen sobre ese tema. Sí, dijo que vendrían unas modas que ofenderían mucho a Nuestra Señora, que ofenderían mucho a Dios, y es lo que vemos. Antiguamente no era nada así, ahora es general. Mi tía decía, la gente reza, pero las personas no se quieren enmendar, pero hemos de seguir rezando. Sor Lucía, en respuesta a una carta de 1981 del cardenal Caffarra, reveló que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás se librará en el campo del matrimonio y de la familia. Esa batalla se inició en 1917. Tras la revolución, Lenin decretó el divorcio libre y el aborto gratuito. Hoy, paradójicamente, Rusia se presenta como defensora del matrimonio y de la familia frente a la ideología de género.
Nuestro gobierno dice, queremos apoyar a las familias y hacen magníficos programas para ayudar a la gente a tener más hijos. Sorprende que cuando por el mundo se extiende esa propaganda de la ideología de género, Rusia dice, nosotros no les seguiremos. Eso es una alocada destrucción de la humanidad. ¿No suena eso exagerado? Se lo preguntamos a un directivo del Instituto de Estudios Estratégicos de Moscú. Ahora, la abrumadora mayoría del pueblo ruso apoya esta postura. Desde luego, para nosotros es imposible legalizar el llamado matrimonio gay. Eso no es un matrimonio. Y hemos de ser muy firmes en esto. Porque si venciera el lobby gay, eso supondría el principio del fin de la vida de familia en todas las sociedades. Rusia es una nación pro familia. Diga. Buenas noches. ¿Mónica Novoa? Sí. Le llamo de la policía. Daniel Prieto Novoa es su hijo. Sí. ¿Qué ha pasado? Está ingresado en el Hospital General. Un accidente de moto. ¿De moto? ¿Pero está bien? No sé decirle, señora. El casco. Se lo dije. Oiga, dígame. Pero dígame si está bien, por Dios. El 13 de febrero de 2005 se apagaba la vida de Sor Lucía. Por ella el mundo conoció el secreto de Fátima, un mensaje que marcó la historia y la sigue condicionando. En el aire queda flotando la gran incógnita. ¿Qué nos reserva el futuro? ¿Podría el ángel incendiar el planeta con su espada de fuego? ¿Será castigada la humanidad si no hace penitencia? El cardenal Ratzinger, al interpretar la tercera parte del secreto de Fátima, afirmó que la posibilidad de que el mundo sea reducido a cenizas en un mar de llamas no se considera hoy pura fantasía. El hombre ha preparado con sus inventos la espada de fuego. Fátima, después del Evangelio, es la denuncia más impresionante del pecado en el mundo. El mundo está inmerso en el pecado, no se ha convertido. Hubo la conversión de Rusia, hay libertad religiosa, pero el pecado sigue ahí tremendo. Está en el mundo entero. Por eso yo creo que todavía no está cerrada la tercera parte del secreto. El Antiguo Testamento cuenta que la ciudad de Nínive se salvó de la destrucción porque hizo penitencia, como pidió el profeta Jonás. Por el contrario, Sodoma y Gomorra persistieron en su pecado. Sodoma y otros cataclismos que sufrió la humanidad fueron el fruto de mucho pecado. El pecado de la avaricia, el pecado de la carne, el pecado del egoísmo. Las apariciones de Fátima tienen un significado profético, como los profetas del Antiguo Testamento. Aquí María aparece como una profeta de nuestros tiempos y repite la misma advertencia. Volved al Señor. Si volvéis, habrá bendición, pero si no volvéis, será el castigo. Es que lo que yo hago puede verdaderamente cambiar la historia. Ha sido así con los pastorcitos, con sus oraciones personales. El mal se puede cambiar en bien. Aunque haga una espada con llamas, ellas no destruyen el mundo. Si hagan lo que yo digo.
Del mensaje de Fátima parece desprenderse una pauta. Del pecado se sigue la guerra y del retorno a Dios, la paz. ¿Podría afirmarse que hoy el mundo ha alcanzado la paz? ¿Qué piensa el Papa Francisco? Nadie puede negar hoy que estamos en guerra. Una tercera guerra mundial. En pedacitos, pero existe. Una tercera guerra mundial que se desarrolla en etapas diferentes y por momentos. La súplica por la paz, esa dimensión fundamental del mensaje de Fátima, es hoy tan apremiante, o incluso más aún, que en aquellos tiempos de 1917. Un ejército de pistolas y demás tiene su valor, pero un ejército de personas que rezan tiene un valor mucho más importante, mucho más eficaz. A nosotros no se nos ha prometido una vida sin desafíos, sin tentaciones, sin enemigos. A nosotros se nos ha pedido permanecer firmes en la fe, sinceros en la fe y sobre todo ser fieles. Doctor. ¿Es usted la madre de Daniel? Sí, ¿cómo está? Acabamos de hacer las últimas radiografías. Está conmocionado. Ya le dije pero... que el casco... Desde luego. Y gracias a él se ha salvado. Aparte de la conmoción, solo tiene unas rozaduras en el brazo y en la pierna, sin lesiones graves. ¿Gracias al casco? ¿Se puede? Hemos venido en cuanto vi el mensaje. Tenía el móvil en el fondo del bolso. Mira. Siempre se lo digo, pero... ¿Cómo está? Hola. Le hemos avisado. Del viaje a Fátima. La puse en el casco. Ya sabes. Para proteger tu casco. Al salir de tu casa, tu hijo estaba empeñado en coger la moto. Y como yo no me fiaba, le di mi casco y le dije a Juan que nos volvíamos en taxi. En cualquier momento y lugar hay personas rezando a la Virgen de Fátima. No es un fenómeno local portugués, es una devoción universal. A su difusión han contribuido santos como Juan Pablo II, Pablo VI, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío o José María Escrivá, que peregrinó aquí 11 veces. De todos los continentes nos piden que les enviemos la imagen peregrina, que es acogida siempre en un ambiente de fiesta, en un clima de oración. Estuvimos, por ejemplo, en Soweto, en Sudáfrica, y hay una iglesia dedicada a Nuestra Señora de Fátima, allí donde se refugiaban muchos que luchaban contra la apartheid. En Corea del Sur hay una peregrinación muy grande y ahora están construyendo un santuario en la frontera con Corea del Norte. El pueblo coreano es muy devoto de Nuestra Señora de Fátima, también por esa proximidad del peligro comunista y del peligro de la bomba atómica. En Luxemburgo hay un santuario, en Bilz, donde durante la Segunda Guerra Mundial el párroco y la población hicieron una promesa a Nuestra Señora de Fátima y los alemanes se retiraron milagrosamente. La Virgen pidió la práctica de los 5 primeros sábados de mes. Prometió asistir en la hora de la muerte a quienes la viviesen. Yo le pregunto a la gente, ¿vives la devoción de los 5 primeros sábados? ¿Los promueves? ¿Invitas a otros? En mi ciudad teníamos un grupo, yo estaba en él, y decidimos vivir los 5 primeros sábados.
Esta devoción comporta confesión y comunión, rezo del rosario y meditación de sus misterios. Conozco casos de conversión que ocurren en Fátima, que es quizás el gran confesionario de Portugal, si no de toda la península ibérica. Gente de todo el mundo viene a confesarse a Fátima. La Virgen de Fátima pide 3 cosas muy sencillas: oración, sacrificio y consagración, pero lo único que repitió en cada una de las 6 apariciones fue: rezad el rosario todos los días. Cuando rezamos cambiamos el curso de la historia, y lo que podía parecer un desastre seguro se convierte en un tiempo de paz. He notado, especialmente viniendo de los Estados Unidos, que hay un interés increíble, cada vez mayor, por el mensaje de Fátima. Muchos están volviendo a rezar el rosario con sus familias y a llevar el escapulario. Estuve en Polonia en la Jornada Mundial de la Juventud y comprobé cuántos de nuestros jóvenes tienen una gran devoción a María. En el curso de 100 años, hemos visto el dedo de Dios actuar en la historia a través de la Virgen. Sus victorias puntuales sobre el mal alientan en los creyentes la fe en la victoria definitiva. ¿Cuándo llegará? Ese es el último misterio de Fátima. No conocemos los tiempos. No se nos ha dicho cuándo será. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Sí? ¿Víctor? Mónica, ¿cómo estás? Dime. He acabado y... Bueno, creo que te debo esa cena. Hola. Hola. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Ah, sí. María me ha dado tu dirección. Encantada. Adelante. Sí. Pasemos al estudio a ver qué traes. Todavía no está acabado, pero este vídeo te puede situar en la historia, en las posibles relaciones con Fátima. Nulla è perduto con la pace. Alia Chano le pidió perdón al Papa. Su tema era: yo quería matarte, tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Sor Lucía dijo que si la consagración del 84 no se hubiese hecho, hubiéramos tenido una guerra nuclear. De repente, el hundimiento de la Unión Soviética. Y esto conecta históricamente con el cumplimiento de la petición de la Virgen. Todo el secreto tiene como objetivo no apenas mostrar el fin del mundo, digamos así, pero mostrar lo que puede acontecer si los hombres continúan a pecar.
Pues no sé qué te parece. Tiene ritmo, es ágil. Ya, pero el resto aún le queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Y necesito terminarlo. A mi montador habitual le ha salido otro trabajo y ahora mismo... Bueno, no esperaba... Creí que era otra cosa. Con este título parecía algo más de ficción. De joven iba a misa y esas cosas, y mi hijo ha hecho la confirmación. Pero al fallecer Luis, mi marido, la verdad es que me replanteé todo eso. Siento mucho lo de tu marido. María me contó lo del accidente. Bueno, gracias. Entonces, prefieres no hacerlo. Bueno, no es que no quiera, pero la verdad es que no sé mucho de este tema. A ver, yo lo que busco es un montador. Una buena profesional, en este caso. Y María me ha hablado muy bien de ti. De acuerdo. Bien, pues aquí tienes el guión. Y este libro que creo que puede resultarte de utilidad. Genial. En este apartado lugar de Portugal no hay playa, ni montaña, ni espectáculos. Sin embargo, millones de personas de todos los países acuden aquí cada año. ¿Por qué? ¿Qué les atrae? Afirman que la Madre de Dios, la Virgen María, se apareció a unos pastorcillos y que les reveló unas profecías y un secreto del que podría depender el futuro de la humanidad. Todo empezó en 1917, cuando unos niños pobres y analfabetos dijeron haber visto a la Santísima Virgen. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes y muy ricos que son Lucía, Francisco y Jacinta. Los tres eran pastores. Lucía tenía apenas 10 años y sus primos Francisco y Jacinta 9 y 7. Según contaría Lucía en sus memorias, un ángel se les había aparecido ya un año antes, en 1916, por 3 veces. El ángel en su primera aparición les invitó a pedir perdón por los que no creen y no aman a Dios. Después, les pidió sacrificios para reparar por los pecados del mundo y atraer la paz. En la tercera y última aparición, el ángel les da la comunión con estas palabras. Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Profundamente removidos, los niños obedecen al ángel, rezarán el rosario y se sacrificarán por los pecadores. Pero hacen vida normal, juegan y pastorean su rebaño. Un día vieron, según su propio relato, una luz como de un relámpago y cerca de una encina, una señora vestida de blanco más brillante que el sol. Les dijo que venía del cielo y les pidió volver al mismo lugar 6 meses seguidos el día 13. Aquel era el 13 de mayo de 1917. Nadie creyó a los niños al principio, ni sus familias.
Mónica, malas noticias. Han descartado el proyecto de largometraje y no tengo otro trabajo que darte. Si surgiera algo, te aviso. Hola, Pedro. ¿Hay novedades de la serie de televisión que me comentaste? Hola, Mónica. Tendrá que esperar. Hasta la próxima temporada no quieren saber nada. Lo siento, es lo que hay. Hola, María. Mónica. ¿Te pillo ocupada? Para nada, cuéntame. Pues me hablaste de un posible trabajo, pero que no me iba a interesar. Ah, sí, bueno, era un decir, ya me conoces, hablo de más. No te preocupes. Si sigue en pie la oferta, me interesa. Se me han caído un par de proyectos y ahora mismo no puedo rechazar ningún trabajo. Vale, entonces le digo a Víctor que vaya a verte y habláis sobre la película. Familias ni el párroco. Pero poco a poco corría la voz. En el lugar de la aparición se levantó una tosca construcción de madera. Empezaron a afluir peregrinos. En la tercera aparición, la del 13 de julio, ya eran unos 4.000. La tercera aparición es la más importante y uno de sus momentos más fuertes es la visión del infierno. Lucía en sus memorias la describió así. Vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. A la vista de esto, se me debió escapar el ¡ay! Que dicen haber oído. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Mucha gente, incluso algunos que son muy religiosos, creen que el infierno no existe o que no es un peligro para nosotros. Y eso, por supuesto, no es lo que enseña la Iglesia. Hay infierno y todos podríamos estar en peligro de acabar allí. Los niños no se quedan con miedo al infierno, se quedan con compasión por los pecadores. Y por eso van a hacer tantos sacrificios, tanta oración, porque saben que mucha gente podría ir al infierno a causa de sus pecados. Uf. Pecados, oración, sacrificios. Demasiado para unos niños. Los niños han visto la primera parte del secreto. Impresionados por la terrible visión, levantan la vista hacia la Virgen que les dice: ¿Habéis visto el infierno donde van las almas de